Capítulo 3. Un espejo en el ataúd. Cuando llegué al edificio Newman me hicieron esperar junto al helecho de chivo. Tita, la recepcionista rubia me dedicó varias miradas, pero una sola sonrisa. De vez en cuando se levantaba y salía del vestíbulo. Me gustaba verla ir y venir. También me gustaba verla allí, de pie. Cuando estaba por preguntarle cuándo se desocuparía el señor Newman vi que Flowers subía apresurado los anchos peldaños de la entrada, con el abrigo golpeándole las pantorrillas. Irrumpió en el vestíbulo e indicó a la rubia que advirtiera al señor Newman, pues subía a su despacho por un asunto urgente. En el momento en que iba a entrar al ascensor notó mi presencia y se detuvo. «¿Usted?» Sonreí tanto como me fue posible. Él mismo respondí. «Será mejor que usted también venga, esto le concierne». «A mí». «Vamos», dijo, arremetiendo contra el ascensor. Recogí los informes de Giacometti y fui tras él. Ya en el elevador oprimió los botones, olvidado de mí. Le dije que evitara las escenas. Ahora es demasiado tarde, demasiado tarde. ¿Para qué? Suerte que lo hizo. De lo contrario. ¿Quién? Un gran hombre, espetó con furia. Sí, era un gran hombre, pero no tanto como para que el señor Newman fuera en persona a... ¿Quién? Y tenía que enviarme a mí. ¿A dónde? Ya llegamos. Estas puertas que no se abren nunca, maldición. Es el ascensor más lento de todo el edificio. Se abrieron las puertas corredizas. Flowers se adelantó impulsivamente, dejándome atrás, y se detuvo ante el escritorio de la secretaria más próxima a la oficina del señor Newman. ¿Con quién está?, preguntó. La muchacha parpadeó con sorpresa. En este momento está solo, pero tiene una cita con el señor Diasis. Ah, ya veo. El señor Diasis está con usted. Sí, Diasis está conmigo. Flowers se dirigió a la oficina del señor Newman, seguido por mí. Su modo de hablar me hacía sentir despedido. Este pícaro de Diasis, parecía decir, no permitiré la entrada a mi compañía de más inconscientes. Enseguida recordé que para despedirme era preciso que me contrataran antes. Flowers apenas se detuvo ante la puerta de la oficina, que se abrió rápidamente. El señor Newman nos contempló por encima de una pila de papeles acumulados sobre su escritorio. Me reconoció de inmediato. «Oh, señor Diasis». Saludó, dando la vuelta al escritorio para bajar al otro sector de la habitación. Pero Flowers lo interrumpió. «Señor Newman, tengo que hablar con usted». «No puedes esperar». «El señor Diasis y yo». «No». El gran jefe me miró levantando una ceja. «Esta mañana envié a Elbow al funeral del pobre Giacometti. Lástima, era un gran hombre y muy buen contador». «Señor Diasis, ¿ha tenido ocasión de revisar sus informes?» «Sí, y estoy de acuerdo con usted». Flowers, sin poder dominar su impaciencia, se afanaba por interrumpir. «¿Qué sucede, Elbow?» «Es por Giacometti». «Sí, ¿qué pasa?» «El funeral». Flowers inició una entrecortada descripción del servicio fúnebre. Él había llegado con retraso, ya había comenzado el sermón en alabanza de Giacometti, costumbre que, por regla general, Flowers consideraba de mal gusto. Entró desapercibido por una de las puertas laterales de la iglesia. Las naves estaban repletas de gente. No sabía que Giacometti tuviera tantos amigos, dijo, seguramente pertenecía a alguna congregación. Se dirigió hacia la parte trasera del templo y tomó asiento en una silla. El ataúd era bien visible. El pastor, un hombre joven con barba corta, entonaba una alabanza. Flowers se sintió agradecido al ver que el ataúd estaba cerrado. El ver a Giacometti en esas circunstancias, sobre todo en la posición característica de las pompas fúnebres, le habría amargado el almuerzo. María Giacometti estaba en el primer banco, tocada con un pequeño sombrero negro del que pendía un velo tras el cual ocultaba el rostro. Recuerdo especialmente ese sombrero. Cada vez que el pastor decía algo así como, aunque Giacometti ya no esté entre nosotros no ha sido olvidado, un gemido se alzaba desde el banco donde estaba María, la señora Giacometti, quiero decir, y el sombrero se agitaba un poco. Fue horrible. Yo sabía que ella haría alguna escena. ¿Cómo está la señora, Elbow?, preguntó Newman. Flowers se interrumpió, sonrojado, y me miró con desconcierto, meneando la cabeza con expresión apenada, como si negara una dolorosa verdad. Pero el señor Newman prosiguió, implacable.
Después del fallecimiento canceló los trámites de divorcio, ¿verdad? Flowers, según toda evidencia, se sentía muy incómodo, cambiaba incesantemente el peso de su cuerpo de un pie al otro. Sí, respondió. Bien. Prosigue, Elbow. Desde su sitio, en la parte posterior de la iglesia, Flowers seguía escuchando los lamentos. Mientras tanto el pastor continuaba diciendo las cosas acostumbradas, que los hombres somos mortales y ya que Metí, como hombre, también era mortal. Un silogismo elemental, me parece. En verdad un argumento muy lógico, dijo Newman bromeando. Los gemidos de María Giacometti se hacían más potentes cada vez que se mencionaba el nombre de su esposo. Yo sabía que acabaría haciendo una escena. Lo sabía. Elbow, limítate a decirnos lo que ocurrió. El pastor afirmó que no encontraríamos otro hombre como Giacometti. María gimió poniéndose de pie, y dijo, tengo que verlo. El pastor le aseguró que no debía, pero ella insistió, tengo que verlo. Por última vez. Escapó de entre las manos que intentaban sujetarla y llegó de un salto hasta el féretro. La congregación dejó escapar un murmullo al ver que tironeaba de la tapa del ataúd. Parece mentira, comentó el señor Newman. Ya lo creo. Yo no dejaba de pensar, vaya, es realmente María, la señora Giacometti, quien procede así. No podrá abrir el cajón con facilidad. Francamente, me pareció que estaba actuando. Una cosa es representar el papel de viuda desconsolada y otra muy distinta improvisar ese papel. Elbow, ahórranos tus comentarios. Sí, señor. El pastor descendió del púlpito y se acercó a la señora Giacometti con las manos extendidas en gesto de compasión. Ella había logrado introducir los dedos entre el ataúd y la tapa. Un segundo antes de que el pastor estuviera a su lado logró levantarla. Toda la congregación dejó escapar una exclamación al unísono. Siempre sosteniendo la cubierta. María adelantó la cara hacia el interior. Al mirar dentro dejó escapar un gemido y soltó la tapa, que cayó en su lugar. Flowers, que estaba ya más en el aire que en la silla, se levantó. En ese momento ella se volvió hacia los concurrentes y dijo, con voz horrorizada, apenas audible, está al revés. Su cuerpo está al revés. ¿Al revés? Preguntó el señor Newman. Eso fue lo que dijo. ¿Pero qué significa? Bueno, es algo muy extraño. Explíquese. Flowers dijo que se acercó al ataúd parta verde que hablaba la señora. Recuerdo que él tenía una cicatriz en el párpado derecho, pero dentro del ataúd observé que lo tenía del lado izquierdo. Eso no significa nada. Su esposa lo conocía mejor. Una arruga en los ojos, una verruga en la oreja. Detalles como ese la alteraron enormemente. Newman lo miró pensativo y comentó. De ser cierto, eso resultaría un fenómeno extremadamente bizarro e inquietante. Sí, lo mismo pensé. Pero aún tengo mis dudas. Su cicatriz de la mejilla izquierda ahora estaba del lado derecho. El señor Newman hizo un gesto con la cabeza y empezó a caminar por la habitación frotándose el mentón. De tanto en tanto miraba a Flowers. ¿Algo más? ¿Cómo dice? Esto es muy importante. Lo sé. Pregunto si ella dijo algo más, ya fuera allí o en privado. Aún no he hablado con ella. El señor Newman continuó su caminata. Por fin se detuvo y clavó los ojos en Flowers. Entonces es posible que en realidad haya sufrido esa inquietante transformación. Sí. ¿Y cómo? Flowers levantó las manos. No tengo la menor idea. Tal vez se trate de la última broma de Giacometti. Nunca fue muy considerado con los demás. Por Dios, Elbow. No creo que se trate de una broma. A pesar del bufido descreído que emitió Flowers, el señor Newman prosiguió. Murió a causa de un accidente en nuestro resort del Caribe, trabajando en el cilindro de la meditación. No pudo haber tenido mucho tiempo para pensar en chanzas. De cualquier modo, yo no estaría tan seguro, insistió Flowers. Mientras tanto, yo escuchaba la discusión, preguntándome en qué me concernía lo que Flowers dijera, no alcanzaba a discernir cuál era mi papel como testigo de esa conversación. Flowers no tenía la menor idea sobre la explicación del suceso. Está bien, Elbow. Ya sabes que tenemos la costumbre de no dejar de investigar nada, nuestra filosofía de, si algo puede salir mal, saldrá mal, siempre nos ha reportado beneficios. Averíguame cuanto puedas.
Merodea por allí y tráeme una lista actualizada de todos los proyectos de Jiménez, no solo el de aquella flota de autos, sino de sus proyectos en electrónica, superconductors y nanotecnología. Algo no me huele bien. Sí, señor, respondió Flowers. Y se marchó. El señor Newman me miró con una expresión de fatiga. Pensé en lo que le había ordenado al señor Flowers, cosas como superconductors lo conocía pues a veces ojeo las revistas científicas, pero de lo último no tenía ni idea. Hay ocasiones, me dijo, sonriendo, en que lamento haber abandonado la ciencia y el magisterio para dedicarme a los negocios, pero mi padre insistió y dejó la frase sin terminar. Usted se dedicaba a la enseñanza. En efecto. Enseñaba algo de filosofía y ciencias. Pero era a ratos y como entretenimiento. Tomó el intercomunicador y ordenó: Sandra, no recibiré más llamadas que las del señor Flowers. Luego se volvió hacia mí, sentándose en el borde del escritorio. Pero estoy divagando, señor Díaz. Siéntese, por favor. ¿Ha tenido oportunidad de revisar los informes de Giacometti? Preguntó. Sí. ¿Y qué opina? Era un genio de la organización. El señor Newman asintió, agregando: y el proyecto de cómo obtener la mayor ganancia con mi idea. En ese momento pude mentirle. Pude decirle que el proyecto parecía excelente, que Giacometti había resuelto los problemas técnicos más importantes y que el éxito estaba asegurado. A la mayoría de la gente le gusta la aprobación de los demás, a cualquiera le agrada que los otros coincidan con su opinión. Pero él no era como la mayoría. Decidí darle mi más franca opinión: podría llevarlo a la ruina. Ya lo creo, repuso, riendo. Creo que Giacometti resolvió el problema de la mercadotecnia. El único inconveniente es mantener el interés de la mayor cantidad de público, se trata de algo muy importante. Tal vez convendría disminuir un poco el aspecto educativo, la gente huye de esas cosas. Estoy de acuerdo con usted. Desgraciadamente. Giacometti lo dejó para el final. Si pudiera echar un vistazo al borrador de sus proyectos, tal vez. ¿Al borrador?, exclamó el señor Newman, riendo. Esos informes son todo lo que tenemos. Y agregó, tocándose la testa: Giacometti conservaba todo aquí, en la cabeza. Él lo consideraba como un don, pero para mí es la ruina. Aceptó presentar informes de avance de obra porque envié a nuestra recepcionista. Tita, usted la conoce, ¿verdad? Esa muchacha es cultural. Además de otras cualidades. La envié a ella para que trajera los informes. A él le gustaba Tita. Fue la cosa más sencilla, créame. Le dije innumerables veces que escribiera todo, pero, ¿qué vamos a hacer? A lo hecho, pecho. Y se encogió de hombros. El método de Giacometti me pareció muy extraño. La mayoría de los contadores proyectistas no creen en nada mientras no lo ven sobre el papel y tengan las facturas, o al menos en la computadora. Pero él conservaba en la memoria miles de especificaciones. Es lo mismo que memorizar el balance general de un trimestre. ¿Para qué, si se pueden llevar las hojas en una carpeta? Se encendió la lucecita del teléfono y el señor Newman atendió. ¿Quién es? El señor Flowers. Gracias. Comuníqueme. Hizo girar la pantalla de la computadora portátil de modo que yo pudiera ver la imagen y elevó el volumen. En la pantalla apareció el rostro de Flowers, ceñudo. La sintonización no era perfecta y acentuaba las bolsas que tenía bajo los ojos. Señor Newman, he estado averiguando por todas partes. La señora Giacometti aún no se ha tranquilizado, todavía está bajo el efecto de los sedantes, y los hombres de la empresa de pompas fúnebres tampoco saben nada sobre la extraña transformación de Giacometti. Miró una de sus anotaciones y agregó: el hombre con quien hablé, un tal Bartolomeu, creyó que lo estaba acusando de haber alterado el cadáver con cosméticos. Estaba muy nervioso. Parece que la policía ya lo había visitado. Me contestó que el bendito difunto estaba en el cajón tal y como fue enviado, y lo checaron, no tenía ningún cosmético. ¿Y qué dicen los que lo entregaron? Exactamente lo mismo. Que recibieron un ataúd cerrado de manos de Bartolomeu. Ellos, a su vez, enviaron a la iglesia el ataúd sellado. Para cualquier otra cosa debemos ponernos en contacto con sus abogados. ¿Y la iglesia? El ataúd fue enviado directamente a la capilla. Bueno, gracias. Conseguí la lista de los proyectos de Jiménez. Magnífico, hay que tener cuidado con ese argentino.
Envíe una copia por favor. Se encendió la luz del fax. Una hoja de papel de casi medio metro de largo emergió de una ranura situada bajo la pantalla. El señor Newman le echó un vistazo, leyendo a medida que el papel iba saliendo. Mientras tanto, yo aguardaba. Me deja perplejo, dijo el señor Newman, recogiendo la copia para alcanzármela. A ver qué logra usted sacar de todo esto. Lo único que pude comprender fueron las empresas estrictamente comerciales, así como los hoteles y algunas actividades técnicas. Los proyectos incluían de todo un poco, desde la biología de clones hasta los negocios de alta tecnología. Me llamó la atención el séptimo proyecto de la lista, renta y remodelación en zonas arqueológicas. Las zonas arqueológicas son sagradas para los países de origen, eso de rentar algunas sonaba extraño. Por tratarse casi siempre de países pobres tal vez se pudiera llegar a algún acuerdo con los gobiernos, estos últimos colaborarían por la entrada de divisas. Cuando se trata de obtener inversiones, los países del tercer mundo se asocian de modo extraño con las compañías poderosas. Los negocios de Jiménez abarcaban varios renglones, pero ese rubro en particular era ajeno a mi experiencia. Las pérdidas potenciales al realizar estas nuevas ideas, equivalentes a millones de dólares, las podría subsanar con sus otros muchos negocios. El público europeo comenzaba a ser un buen turista cultural y amaba los lugares antiguos y con tradición, y por la necesidad de la defensa de la ecología, que es un tema atractivo para el turista de esas latitudes. Algunos rubros son semejantes a los suyos, por lo que puedo ver, dije, señalando ese punto. Existe cierta afinidad, afirmó el señor Newman. En este tipo de proyectos hay que llevar la delantera, tenemos que darnos prisa en lo referente a conseguir la primicia en el Caribe. Creí adivinar que su principal competidor era Jiménez. Giacometti nunca publicó sus ideas. Tal como le dije, Giacometti tenía todo en la cabeza. De cualquier modo, yo le había pedido que demorara la difusión de sus soluciones por razones comerciales. Pareció notar mi inquietud. Acababa de ocurrírseme que, en el caso de que me tomaran y si por casualidad llegaba a descubrir algo nuevo en el campo, me gustaría publicarlo, aunque no fuera más que para agregarlo a mi ya extenso currículo. Dije demorar, nada más, señor Díaz. No tenemos por costumbre mantener en secreto los asuntos de importancia en el campo de las ideas, pero sí en las tecnológicas, después de haberlas patentado debidamente. ¿Qué opina de esa lista? Casi todos los aspectos están fuera de mi especialidad. Reparó en el penúltimo punto. Lo leí, resonadores. ¿Qué es? Ya quisiera saberlo. Trato de mantenerme informado, pero la presión de los negocios. Y atendió el monitor. Elbow, quiero saber qué pasó con Giacometti. Si Jiménez tiene algo que ver en todo esto. Necesito esa información lo antes posible. Contrata al señor Semé como colaborador. ¿Me has entendido? ¿A Andrés Semé? Preguntó con desagrado. Flowers guardó un silencio más o menos prolongado. Ese es paracaidista, exagente, está jubilado desde hace 10 años, ya no sirve para nada. Newman dejó entrever una breve expresión de impaciencia. Lo sé muy bien, Elbow. Te dije que contrataras al señor Semé, lo necesito. Pero. No hay peros que valgan. Está bien, señor. Con evidente irritación, el señor Newman cortó. A veces Elbow me enfurece con su cautela. Tal vez su relación con la señora Giacometti haya influido en sus opiniones. Creo que cabe cierto sentido de protección en la vida privada, pero los negocios son los negocios, aunque la frase esté muy gastada. En ese asunto había algo que yo no entendía por completo. El pedido de informes de parte del señor Newman me pareció bastante claro, aunque algo extraño. Me seguía intrigando la preocupación de todo el mundo por lo sucedido a Giacometti. La orden de contratar a Semé, o quien fuera, era directa, y también la respuesta de Flowers con respecto a la jubilación del hombre. A menos que supieran algo más de lo que decían, las precauciones de Flowers y la irritación del señor Newman me resultaban inexplicables. Opté por preguntar. El señor Semé, respondió Newman, es una persona de gran integridad. Y eso es lo más importante para mí, yo soy bueno en mi negocio no solamente por mí, sino por los hombres que me rodean. Y tardo mucho en encontrar hombres honestos e íntegros, pero cuando los hallo, no los suelto. No dijo más que eso. Yo seguía sin comprender el porqué de tantas precauciones para contratar a un hombre íntegro. Seguimos hablando sobre los informes de Giacometti. Newman pareció satisfecho con mis respuestas.
Unos 15 minutos más tarde el intercomunicador nos interrumpió al sonar. El señor Flowers, nuevamente. Comuníqueme. Flowers volvió a aparecer, enfurruñado. El señor Newman lo saludó con una inclinación de cabeza. Hablé con Andrés, dijo. Bueno, no fue precisamente así. Te lo advierto, Elbow, no admitiré excusas. Quiero hacerme. Llamé y respondió una muchacha. Creo que es su nieta. Le dije que quería hablar con él respecto a ciertos negocios, y me contestó que estaba jubilado. Insistí, y lo hizo venir al teléfono. ¿Qué dijo él? Nada. Nada. Escuchó. Asintió, pero no sé. Me inquieta relacionarme con él, lo he visto hasta en mis pesadillas. ¿Qué habría pasado si se hubiese equivocado, señor Newman? Quiero decir, podría haberme pasado a mí. No se equivocó. Pero pudo ocurrir. ¿Qué habríamos hecho en ese caso? Habría sido difícil, Elbow. Vamos, dime lo que él te contestó. Nada. Cuando terminé de explicarle lo de Giacometti se echó a reír y cortó la comunicación. Creo que el señor Newman sonrió, pero desde donde yo estaba no lo veía bien. Bueno, Elbow. Quiero que vayas a verlo personalmente. Que te acompañe el señor Diasis. Yo. Pregunté. El señor Newman me miró. ¿Le interesa el puesto? Aguardo. Claro, pero. Siguió mirándome. El poderoso M. Newman, estudió mi expresión. Creo entender lo que le sucede, señor Diasis. Se preguntará por qué lo involucro tan rápido en los asuntos de mi compañía. Seré franco, no lo quiero para que solo labore aquí, sino para que trabaje conmigo, con mi persona. Caminó al pequeño bar y sirvió 2 copas de licor, haciendo una pausa para que yo pudiera digerir lo que estaba comunicándome. Me ofreció una, no la rechacé, la necesitaba. Tengo alrededor del mundo muchas compañías, y frente a ellas pocos hombres de entera confianza, créame cuando le digo que encontrar personas cabales es muy raro. Mis negocios van bien gracias a ese puñado de individuos que nunca me engañan, que me estiman, que nunca me lisonjean. Como los buenos amigos que son me dicen mis errores en mi cara, e incluso me han gritado, claro que también he hecho lo mismo, para eso son los amigos. Desconfíe de aquel que lo adule. El jinete acaricia al caballo. Para montarlo. Le escuchaba muy atentamente, sorbiendo el licor. Poco a poco entendía sus muy personales razones para contratarme. Uno puede gastar toda una vida para conocer a un hombre, para confiar en él. Pero no tengo tiempo, en mi nuevo negocio en el sureste de su país, necesito un hombre que no sea corrupto. Tengo un equipo de no pocas personas que se encargan de investigar muy a fondo a los prospectos que necesito en mis nuevas aventuras financieras. Por ejemplo, usted, sé dónde vive, quiénes han sido sus novias, cómo se llama su madre, y hasta sus gustos en cuestión de alimentos. Lo miré con asombro. Sí, el ofrecerle jugo de tomate en mi bar no fue accidental. Usted no es un desconocido para mí, continuó diciendo. Y lo más importante, sé que en toda su vida ha tenido puestos importantes, como el de auditor, por ejemplo, en donde podría haber obtenido grandes sumas de dinero estafando, aceptando sobornos, pero nunca lo hizo. También sé que está un poco maduro para buscar trabajo después de su despido. Comprendo que las compañías prefieren a trabajadores jóvenes que puedan domesticar, pero yo no busco domesticar a nadie, quiero sabiduría, hombres con experiencia, honestos y en quienes pueda confiar. Usted, Mario, estoy seguro, es uno de ellos, y lo quiero en mi equipo. No solamente hará trabajo de administración, sino que se casará con la empresa y será mi amigo. No creo que nadie en el mundo le haga una oferta mejor que esta. Asentí. No sabía qué decir. Parecía que me había investigado a fondo, y pensé, que a veces, las personas honestas tienen a la larga un premio. Bien, volviendo a nuestros asuntos, puede que Andrés quiera hacer algunas preguntas técnicas, y Elbow no podrá contestarle, por eso quiero que vaya con él. Mientras salía del edificio, me encontré con Flowers. Tita me guiñó el ojo. Chau, señor Diasis. Y lo felicito.